Buenas noches, señores estudiantes. Eh, Entramos a la semana 14, donde vamos a hablar sobre el informe de una investigación jurídica. En esta semana 14, que es casi ya al final, tenemos que una vez que se ha realizado la investigación, hay que presentarlo o evidenciarlo a través de un informe en el que tendrá características o contenidos acorde al tipo de investigación efectuada. Habla sobre la construcción o síntesis, donde es la ordenación mental de los datos y hechos que hemos acumulado en el desarrollo de la investigación, a los que permite demostrar un nuevo conocimiento o tesis. Aquí tenemos que es la revisión crítica de los datos, la interpretación de los datos, la hilación de los materiales, donde respecto a la revisión crítica de los datos, esta se puede observar como una secuencia en el tratamiento de la información, partiendo de la revisión de los datos y el plan provisional, donde continúa con una interpretación de los datos hasta llegar al estudio crítico de la información, donde el texto es un tercer paso, que se lo especifica como estudio crítico de la jurisprudencia, pues se considera que esta es la mayor fuente de información para una tesis jurídica. En esta la elaboración intelectual como tal, utilizamos los métodos científicos estudiados en la primera unidad, que es para demostrar la hipótesis planteada al inicio de nuestro trabajo, que es el analítico, inductivo, sintético, deductivo, la definición, la clasificación y la división. En la construcción o síntesis, de acuerdo al texto básico, la mente esta alcanza por medio de los métodos adecuados a la verdad científica, donde busca que la fase donde está representada la elaboración del plan de investigación. La revisión crítica de los datos, esta enseguida los datos están conforme al plan de investigación, está confrontada también a determinar si la documentación es completa o si es deficiente, en qué medida, y que ella señaló nuevos rumbos que merezcan la ampliación del plan primitivo o la elaboración de un adicional. En la interpretación de los datos, esta corresponde pasar a una fase de la interpretación y valoración de los datos. Los hechos y juicios pertinentes, el tema que hemos acumulado laboriosamente, debe ser comprendidos en toda su significación, y también alcanza el que quiere decir que debe de ser asimilado detalladamente, hecha la interpretación y valoración de la jurisprudencia. Esta se buscará el sentido de la evolución, en donde consiste el examen cronológico en el que deberá indagarse minuciosamente sobre lo siguiente. Primero, los cambios que ocurren, la causa de dichos cambios también, que pueden ser como son las modificaciones económicas imprevistas, las concepciones sociales y la influencia de la doctrina de determinado autor. Y como último punto tenemos el sistema o la teoría jurídica. En la elaboración intelectual, en esta fase del proceso investigativo se establece también definitivamente que si la hipótesis que sirvió de guía a la solución de problemas o no, hay que demostrar la solución encontrada para que tengan valor teórico las conclusiones que se formulen como consecuencia lógica. El informe de investigación, tenemos la elaboración del plan definitivo, la redacción, la publicación. Un informe, según el diccionario de Webster, que es una editorial estadounidense, en una relación formal de los hechos, el informe puede ser verbal o escrito, ya que estas ambas maneras también se puede comunicar a los demás interesados los resultados de una investigación, ya sea científica, ya sea no científica. Aquí trataremos también únicamente del informe escrito. Este tiene las siguientes etapas: la elaboración del plan de exposición definitivo, redacción, la publicación de una debida presentación de los materiales y de la exposición. El plan de exposición o tesis, muchas veces también cometemos el error de centrarnos solo en el cuerpo de la tesis y dejamos de lado la introducción y las conclusiones, sin darnos cuenta que una mala introducción puede desviar el interés del trabajo realizado. Este plan final nos permite exponer el trabajo realizado y que debe de ser redactado, observado tres partes fundamentales, que son la introducción, el cuerpo, que es la parte medular de la tesis, y la conclusión, que es
que es tomar nombres que contienen la introducción, conclusiones, el preámbulo, el prólogo, el prefacio, también demostrativa, que pueden ser, que contiene divisiones y subdivisiones, también se pueden enumerar de acuerdo a las conclusiones. Cada parte del informe se puede dividir en títulos, estos son capítulos, capítulos, secciones, y también párrafos, como se indica aquí en la figura. Esta se debe recalcar la importancia de saber también redactar y de cuidar aspectos como la estructura de la oración, las frases, las citas, las puntuaciones para escribir bien. También es preciso pues poseer plenamente su tema, que es necesario reflexionar lo suficiente como para ver claramente el orden de sus pensamientos y formar con ellos una serie de cadena continua en la que cada punto representa una idea. Las partes fundamentales del plan, que es la introducción, pero la verdadera introducción debe de ser breve, aunque debe contener todas las nociones necesarias para poder entrar enseguida y sin dificultad en lo central del tema. Otra recomendación importante es la que de ninguna manera debe enunciarse en la introducción anticipadamente las conclusiones o las soluciones logradas. El cuerpo del trabajo esa parte también destinada al desarrollo del tema de la investigación tendrá dos características, el de ser informativo y demostrativo, siendo esta última la más importante en los trabajos de investigación o de tesis, ya que de ella dependerá el valor teórico de las conclusiones que se obtengan como consecuencia lógica. Esta parte se empleará también los métodos adecuados al objeto del conocimiento jurídico, donde se hará análisis y síntesis, deducciones e inducciones, definiciones y clasificaciones. El plan corresponde también al cuerpo de la obra, que se hará teniendo en cuenta un objeto, el método, métodos empleados y los propósitos perseguidos, ajustando el material recogido, elaborado y puesto en orden en las precedentes etapas. Los títulos y subtítulos, que deben ser cortos y claros, en forma tal que den exacta idea de la parte que cojan. Lo que sí recomienda cuál será la forma escogida en cierta uniformidad. Además, también debe evitarse dar a los títulos y subtítulos de forma interrogativa, muy usada a los textos de enseñanza elemental. ¿Cuáles son las fuentes de derecho o cuáles son las causales de divorcio? En la conclusión, la parte no debe de faltar en la tesis de grado, esta parte, pero es una deficiencia frecuente que los trabajos presentados en nuestras facultades de derecho, la tesis debe llevar una conclusión. Es indispensable para la claridad y la utilidad de la tesis reunir en algunas páginas de las ideas esenciales que se desprenden del trabajo cumplido y formular conclusiones en términos netos y precisos. La redacción, como se habló en la semana 6, en la unidad 4, sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados es una ardua tarea y a veces parece un muro infranqueable en el que podemos vencer conociendo ciertas pautas respecto a la redacción, ortografía, uso adecuado de términos, el estilo, etcétera. Y claro, también podemos redactar, es importante también saber leer. La redacción comenzará el investigador a tener una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y construcción mental del contenido de cada capítulo. El estilo científico de la redacción nos habla de 5 puntos importantes, que es la pureza del lenguaje, donde consiste el buen uso siempre a la gramática normativa, la propiedad de los términos con el pensamiento que se ha adquirido expresar. La precisión consiste también en dirigir a la médula del asunto desde el principio. La concisión consiste también en considerar el pensamiento en el menor número posible de palabras. La simplicidad consiste en decir las cosas naturalmente, es decir, sin términos rebuscados, sin atuendos teóricos, retóricos, ni compilaciones artificiales. En la presentación o publicación del informe, tenemos que aquí nos referimos a los lineamientos de forma, márgenes, números de letras, secciones de presentación que se establecen para presentar un informe de investigación y los que varían también de acuerdo a las instituciones que los solicitan. En la actualidad, todos trabajos ayudan con el tema de márgenes, tipo de letra,
No obstante, también cada institución también tiene sus propias normas y propias presentaciones, la forma de letra, el tamaño, incluso sobre los elementos que contienen o no un informe. Como lo manifestado, cada institución establece sus formatos, esquemas de presentación de informes de investigación o de tesis. Es por esto que a manera de ejemplo, a continuación, expongo los lineamientos establecidos y también el documento completo de cómo pueden consultar en la línea ingresada a la biblioteca de la página de la UTPL, donde encontrarán el sitio como normas de presentación de tesis y de pregrado y posgrado en la dirección que siempre se la pega al inicio del plan, de la guía, perdón. Estas indicaciones son el tamaño de papel, los márgenes, tipo de letra, interlineado, numeración de páginas, forma de presentación para la biblioteca, el formato de la carátula. Esta siempre tiene que ser superior 3, izquierda. Bueno, esos son puntos que ya se expresa en la guía. Como pueden observar, estas indicaciones constan diversos aspectos como tipo de papel, la letra, márgenes, interlineado. El orden de presentación también de una tesis cambia, es diferente. En cuanto a es necesario también tener presente el tipo y número de letra, como la observación, el centrado y sangrías. Como ya lo hemos dicho, el resultado de toda investigación científica debe publicarse para que sea útil o solo al investigador, sino también a la sociedad en que se vive, y aún siendo el caso a la humanidad en general. La dedicatoria, esta debe ser breve y colocarse en la página que procede a la introducción, prólogo o prefacio. El agradecimiento, los agradecimientos deben expresarse con estilo sencillo, sin vanos halagos ni salamerías. En la sección de referencias, esta sección contiene también los apéndices anexos, la bibliografía, las tablas de citas y de notas, índice alfabético, tabla de abreviaturas, índice de ilustraciones y el índice general analítico. La bibliografía, esta se coloca al final de la parte central de la obra y contiene la lista alfabética por apellidos de los autores. Todas estas fuentes también deben de ser empleadas en el trabajo de investigación, elaborando según las indicaciones que en otra clase hemos dado. Las tablas son métodos sistemáticos de presentar datos, columnas paralelas, verticales o también horizontales, siguiendo alguna clasificación de materiales. La paginación, esta ojulación consiste en asignarles un número a cada página del informe u obra. Con estas indicaciones, señores estudiantes, hemos llegado al final de nuestra asignatura. Espero que los contenidos aquí descritos les permitan acrecentar sus conocimientos y que los puedan aplicar en el desarrollo de sus actividades. Muy buenas noches y cualquier duda estoy a las órdenes mediante el chat de tutorías. Gracias.